Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 17 de la práctica 1 de análisis para los CBC Exactas Ingeniería. Este es el primer ejercicio donde nos metemos con lo que es función logarítmica, ¿sí? Y si en el anterior video, que era el de función exponencial, les dije que era un ejercicio como más bien conceptual, este todavía lo es más, ¿sí? O sea, este primer ejercicio de función logarítmica es bien conceptual. La idea es que ustedes se puedan dar una idea de cómo es el gráfico de una función logarítmica, tener alguna noción de lo que es el dominio, la imagen, si es creciente, decreciente, ¿sí? De este tipo de funciones. ¿Y por qué les digo que esto es bien conceptual? Por lo siguiente. Fíjense que, por ejemplo, acá en el ejercicio lo que nos dice, si notamos con logaritmo en base R, esto significa en base R de X, a la función inversa de R a la X, ¿sí? Con R mayor a 0 y R distinto de 1. Esto ya lo dijimos en el video anterior, no lo aclaraba en el enunciado del ejercicio 16, pero yo les dije que por definición de función exponencial, R tenía que ser mayor a 0 y tenía que ser distinto de 1, ¿sí? Entonces, acá en el enunciado ya nos está introduciendo esta idea de que la función logarítmica es justamente la inversa de la función exponencial. Entonces, lo que nos pide, si nosotros tenemos la función, ¿sí?, f de x es igual a logaritmo en base r de x, lo que nos pide es que hagamos el gráfico de esto para distintos valores de r, ¿sí? ¿Cuáles son los logaritmos más conocidos y que seguramente a ustedes al toque se le vengan a la cabeza? El logaritmo en base 10, que es lo que habitualmente nosotros directamente llamamos log. O sea, cuando ustedes ven el log así solito, esto significa logaritmo en base 10, o sea, con r igual a 10, ¿sí? Y después el que llamamos logaritmo natural, que este es logaritmo en base e, ¿sí? E es un número, 2,7, bla. Entonces, cuando tenemos logaritmo en base e, esto es lo que llamamos logaritmo natural y lo escribimos así, ¿sí? O sea, en este caso, r es igual a e. ¿Bien? Después, sí, a ver, virtualmente yo le podría poner cualquier base a este logaritmo. Por ejemplo, acá nos pide hacerlo con en base 2, en base 1 medio, en base 3. A ver, entre nosotros es extremadamente raro, por no decir imposible, que en algún momento ustedes se vuelvan a cruzar con algún logaritmo que esté en una base distinta que no sea o logaritmo en base 10 o logaritmo natural, ¿sí? O sea, siempre los logaritmos que vamos a ver en esta materia y ustedes en sus carreras en la vida, siempre vamos a estar trabajando con logaritmo en base 10 o con logaritmo natural. Por eso les digo que este ejercicio es como más bien conceptual, porque la realidad es que un logaritmo en base 1 medio, nada, vamos a ver ahora qué pinta tiene el gráfico, pero nada, o sea, no es algo que ustedes se vayan probablemente a volver a cruzar en su vida, ¿eh? Por eso, nada, vamos a verlo ahora conceptualmente, qué manera tiene el gráfico, todo, pero un poco va a quedar ahí. Me parece que lo más rico de lo que es funciones logarítmicas lo vamos a seguir viendo también en los próximos ejercicios, ¿sí? Donde nos pide ya calcular el dominio, hacer inversa y todo eso, ¿sí? Bien, entonces, al igual que pasaba con la función exponencial, ustedes se acuerdan que en la función exponencial, o sea, las exponenciales que eran de la forma r elevado a la x, ¿sí? Era clave ver si este numerito r era menor que 1 o mayor a 1. ¿Se acuerdan que nos cambiaba totalmente? O sea, nos cambiaba si era creciente o decreciente, el gráfico era exactamente opuesto. Bueno, imagínense, en este caso, ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo. O sea, va a ser clave ver el valor de R, o sea, el logaritmo en qué base está, ¿sí? Para determinar la forma que va a tener este gráfico, ¿sí? Entonces, de manera bien general, si yo tengo una función que es f de x es igual a logaritmo en base r de x, ¿sí? En caso de que r sea mayor a 1, ¿sí? Que entre nos este es el gráfico típico de logaritmo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar trabajando con logaritmo en base 10 o con logaritmo natural. Y en ambos casos, tanto el número r igual a 10 o r igual a e entran dentro de esta categoría, ¿sí? Entonces, por lo general, esta va a ser la imagen gráfica que ustedes van a tener de una función logarítmica, ¿sí? Entre nos.
O sea, a los fines del ejercicio ahora vamos a hacer la otra también. Pero, como les dije, siempre vamos a estar en la condición esta de R igual a 1. ¿Bien? Bueno, entonces, la pinta que va a tener este gráfico va a ser una cosa así. ¿Bien? O sea, a diferencia de la función exponencial, fíjense que en este caso no tenemos una asíntota horizontal, lo que vamos así a tener es una asíntota vertical. Acá no se nota acá en el gráfico, pero esta función se acerca mucho a x igual a 0, pero nunca lo termina de tocar. O sea, tiene una asíntota horizontal acá, una asíntota vertical acá en x igual a 0. ¿Sí? ¿Y esto por qué es? Porque acá sí yo voy a tener una restricción en el dominio. Yo ahora no puedo decir que el dominio de mi función, por ejemplo, logaritmo de x, ¿sí? Acuérdense que cuando no pongo nada es logaritmo en base 10, ¿eh? Pero bueno, esto vale igualmente para logaritmo en cualquier base, ¿eh? Yo no puedo decir que acá puedo meter cualquier valor de x. Acuérdense que cuando yo tengo un logaritmo, eso me impone una restricción en el dominio. ¿Por qué? Porque lo de adentro del logaritmo siempre tiene que ser mayor estricto que 0. O sea, no puede valer ni 0 ni un número negativo. ¿Bien? Entonces, acuérdense siempre cuando ustedes evalúan una función, para verlo del tema del dominio, se fijan si hay divisiones, si hay raíces pares y si hay logaritmos. Yo lo de logaritmos ya se los venía adelantando en otros videos, que eso me imponía una restricción en el dominio, pero ahora por primera vez nos enfrentamos a una función logarítmica y lo vemos, ¿sí? En el caso por ejemplo, si yo tengo un logaritmo, de acá, o sea, logaritmo en base R de x con R mayor que 1, bueno, no importa qué R tenga, yo acá lo que tengo que hacer es pararme y pedir que lo de adentro del logaritmo, que en este caso es x tiene que ser mayor estricto que 0. Por eso es que esta función tiene una asíntota vertical acá en x igual a 0, porque yo no puedo irme a x negativos. O sea, yo no le puedo meter un x negativo a esta función porque simplemente no me va a arrojar ningún resultado, ¿sí? Tengan presente lo que pasaba también con funciones homográficas. Yo en funciones homográficas, cuando pedía que el denominador, en funciones homográficas esto es así, ¿no? A más b, cx más d. Cuando yo pedía que el denominador sea distinto de 0, eso lo que me determinaba era la asíntota horizontal. O sea, me determinaban un valor de x que iba a estar prohibido. Acá en este caso tenemos la asíntota, perdón, tengo un problema con horizontal y vertical, por Dios, no puede ser. Esto me determinaba la asíntota vertical, ¿sí? O sea, me determinaba el valor de x que iba a estar prohibido. En este caso, se me aparece acá, ¿sí? La asíntota vertical, pero fíjense que igualmente acá para números negativos tampoco hay función. O sea, directamente me impone una barrera y no me deja ir a x que estén de 0 para atrás, ¿sí? Más negativos. ¿Bien? Bueno, perfecto. Eso es súper importante de lo que es función logarítmica. De hecho, ahora en el ejercicio que viene nos va a pedir específicamente calcular el dominio de determinadas funciones donde aparece el logaritmo ahí, ¿sí? Y como para terminar el análisis de esta función, veamos que efectivamente, acuérdense que estamos en el caso R mayor que 1, ¿eh? Estamos acá en el caso R mayor que 1. En este caso la función es creciente, ¿sí? En particular es monótona creciente, ¿sí? Porque siempre va creciendo y no es como otras funciones que de repente crecía, después decrecía y tenía un máximo, mínimos y eso no. Este tipo de funciones, al igual que la función exponencial, son funciones monótonas, o sea, en este caso todo el tiempo va a estar creciendo, ¿sí? Y la imagen de esta función son todos los reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función a mí acá se me va para abajo, acá esto se sigue yendo para arriba, o sea, no es que acá tiene una asíntota, así que virtualmente yo a esta función le ponga un valor de x que está en el dominio y algún valor de y me va a tirar y eventualmente me puede llegar a tirar
cualquier valor que esté, cualquier valor dentro de los números reales, ¿sí? O sea, no tengo ninguna restricción ahí en lo que sería la imagen. ¿Bien? Bueno, esto entonces es, como les dije, la función logarítmica que ustedes se van a cruzar, por así decirlo, siempre. ¿Sí? O sea, no quiero decir siempre porque capaz en algún momento se lo cruzan y se van a acordar de mí. Pero no. O sea, lo más probable es que en su vida solamente se crucen con logaritmos en base 10 o en base e, que es el logaritmo natural, y entonces estemos hablando de este tipo de gráfica, ¿sí? Igualmente, como nos lo pide el ejercicio, vamos a entender también qué pasa si llegase a tener una función de este estilo, o sea, logaritmo en base r de x, pero ahora con r menor a 1, ¿sí? Que esto sería el caso, por ejemplo, que me dice acá el ejercicio cuando tengo acá un medio y un tercio, ¿sí? Entonces, la diferencia es que en este caso mi función va a ser de esta pinta, va a ser una cosa así, ¿sí? Acá nuevamente me corta al eje X. Eso no lo dije. Ahora igualmente, ahora lo último retomo y vemos lo de este valorcito. Pero bueno, ahora el gráfico va a tener este aspecto. Sigue teniendo una asíntota vertical acá, en X igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad dijimos, eso es independiente del R. O sea, yo simplemente acá, por más que yo acá tenga logaritmo en base a un medio de X, yo acá voy a pedir que X sea mayor estricto que 0. Y por lo tanto la asíntota vertical no me va a estar cambiando. Lo que cambia es el aspecto de la función, que ahora va a ser monótona decreciente, ¿sí? Y eso es básicamente lo que cambia, porque después la imagen siguen siendo todos los reales, ¿sí? Y en el caso del dominio, así ustedes lo escriben y les queda bien, el dominio de esta función va desde 0, sin incluirlo, hacia más infinito. Acuérdense siempre que el dominio yo lo veo acá en el eje X, ¿sí? Y el 0 no está incluido porque yo el 0 no lo puedo poner acá. Si pongo 0,0001, ahí sí ya puedo ponerlo, pero el 0,0 no lo puedo poner, ¿sí? El dominio y la imagen es igual que en el otro caso, ¿sí? Lo único que me cambia acá cuando tengo la R menor que 1, ¿sí? Es que va a ser decreciente. Pero les repito, raro que se crucen con esta gráfica. Yo me grabaría esta gráfica de acá como la gráfica típica de una función logarítmica, ¿bien? Que vale para cuando estamos trabajando en base mayor que 1, ¿sí? Bueno, lo que me había faltado decirles es que obviamente que si uno quiere hacer este gráfico de manera un poco más precisa, una de las cosas que nos podríamos preguntar es cuál es este punto de acá, ¿sí? O sea, en qué punto está cortando al eje X, que de hecho también aparecía acá, ¿sí? Y para preguntarme en qué punto está cortando al eje X, ustedes imagínense que yo tengo acá mi función, ¿sí? Que es, no sé, logaritmo de X, ¿sí? Por ejemplo acá logaritmo en base 10. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿para qué valor, o sea, para qué valor de X esta función vale 0? ¿Sí? O sea, ¿qué número de X yo tengo que poner acá para que esto valga 0? Y esto, chequenlo en cualquier calculadora, el valor que yo tengo que poner acá es 1. ¿Sí? O sea, con X igual a 1, esta función va a valer 0. Si quieren hacer la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacerlo por ejemplo con si yo tengo acá, por ejemplo, logaritmo de X igual a 0, este es logaritmo natural, entonces básicamente lo que yo tengo que hacer es elevar, o sea, en ambos miembros voy a hacer e elevado a la logaritmo de X, ¿sí? O sea, como que ambos lados de la igualdad hago e elevado a eso, ¿sí? Esto por propiedades de logaritmo, esto es igual que x y e a la 0 es 1, ¿sí? O sea, digo, esto yo en un momento les dije con la calculadora, pero digo, también lo
lo hacen así despejando y el valorcito que yo tengo que poner acá dentro del logaritmo para que me dé 0 es 1, ¿sí? Esto lo podrían hacer también con logaritmos en otra base, con la diferencia de que acá no van a tener que poner la letra E, ¿sí? Igualmente ahora, en el ejercicio que viene, no, en el otro, que sería en el 19, ahí vamos a ver un poco más de despejes con logaritmos y por ahí, si esto ahora parece medio tirado de los pelos y no se entiende, no se preocupen que en el ejercicio 19 vamos a hacer despejes con logaritmos y se va a entender un poco mejor, ¿sí? Pero no lo quería dejar ahí como suelto, como para que entiendan por qué si yo acá pongo un X, porque es que dije que ahí va X igual a 1, ¿sí? Bien, entonces nada, simplemente sabemos que este numerito de acá es X igual a 1 y ahí me lo corta, ¿sí? Bueno, para cerrar este video vamos a ver un par de funciones logarítmicas graficadas en GeoGebra. Esto, si quieren, háganlo también ustedes como para convencerse de los gráficos de estas funciones, ¿sí? Vamos entonces acá, yo ya tengo acá abierto GeoGebra, vamos a eliminar algunas. Bien. Vemos que efectivamente, yo acá por ejemplo hice el logaritmo natural de X, ven que tiene la pinta más o menos que nosotros dibujamos, que efectivamente corta al eje X, lo corta en 1, bien, y tiene mi asíntota vertical, la tiene en X igual a 0, ¿sí? Vamos a ver dos situaciones que no las habíamos graficado, tampoco las pide el ejercicio, pero como para ganar un poco de intuición. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, adentro del logaritmo, tengo sumando o restando algo a la X? Bueno, antes de graficarlo, piensen por un segundo. Básicamente lo que va a pasar es que me va a cambiar el dominio, porque yo ahora lo que voy a tener que pedir es que X más 1 sea mayor estricto que 0. Entonces, fíjense que cuando eso ocurre, claramente la función se me va a correr, porque ahora los X que voy a poder usar van a ser distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en este caso se me corrió uno para la izquierda, ¿sí? Bien. O sea, mi asíntota vertical ahora es otra. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense que ahora yo lo que tengo que pedir es que X sea mayor que menos 1, ya no que sea mayor que 0, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa ahora si tengo, por ejemplo, el logaritmo de X y sumándole algo, pero por fuera del logaritmo? Bueno, en ese caso se me va, ven que se me sube para arriba o para abajo, ¿sí? Porque básicamente lo que me va a estar cambiando ahora es en qué punto me corta al eje X, ¿sí? Ven que ahora acá mi raíz es otra que nada que ver, que eso, acuérdense que eso surgía de igualar la función a 0. Si ustedes acá después hacen el despeje, van a ver que ya no les corta al eje X en 1, sino que va a estar corrido. ¿Bien? Bueno, esto nada, los puse así como para ganar un poquito de intuición con algunos gráficos de logaritmos. Igual ustedes después, cuando empiecen a aparecer funciones más complicadas, siempre con GeoGebra al lado, como para tener como esa base que nos va a ayudar a entender de los gráficos. Y después no se preocupen que cuando hagamos más adelante, en prácticas más adelante, análisis de funciones más complicadas, vamos a ver los tips. Hay cosas que uno dice, bueno, grafico esto, grafico lo otro, y ya una idea me voy a dar de cómo es el gráfico y uno va a poder hacer un gráfico más o menos digno. Pero hoy en este punto, la verdad que para ver lo que es las funciones logarítmicas, con ayudarse con GeoGebra está perfecto. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Ahora en el próximo video vamos a seguir con lo que es funciones logarítmicas, que analizando específicamente lo que es el tema de restricciones del dominio y calculando funciones inversas, que ahí va a quedar, creo yo, un poco más claro lo del tema de los despejes, ¿sí? Bueno, si siguen teniendo dudas, entonces los espero en el próximo video.